Les decíamos hace un ratito nada más, las noticias que llegan desde Buenos Aires, un solo candidato del PRO en Cava y paso en la provincia de Buenos Aires. Así son las cosas. Edgardo Moreno, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Sí, una novedad que se conoció, una reunión de los principales referentes del PRO. Un principio de avance sería que logren un consenso para que haya un candidato único del partido en las primarias de la Ciudad de Buenos Aires. Es sabido que hay por lo menos dos grandes candidatos del PRO, digamos, Jorge Macri, que lo impuso Mauricio Macri, y Fernán Quirós, que lo sostiene todavía Horacio Rodríguez Larreta. Y quedó flotando. Ese es el hombre de él, lo tiene con él en el gabinete. Claro, y quedó latente la posibilidad de que una candidatura de María Eugenia Vidal también. Pero María Eugenia había dicho que no quería ir por nada, ¿no? Sí. Pero es decir, todas esas cosas hay que tomarlas con pinzas. Sí, hay que tomarlas con pinzas. Yo creo que esta definición también, digamos, en general, digamos, el ritmo que va llevando la dinámica interna de Juntos por el Cambio va muy desacompasada respecto del ritmo de la crisis social, eso es claramente perceptible, ¿no? Es como si la lógica de funcionamiento de la principal coalición opositora fuese que la única forma que tienen de resolver dirimir sus liderazgos, sus posicionamientos, su oferta electoral fuesen las primarias. Eso hace que la señal que estén dando es que todo puede esperar hasta las PASO. El problema es que la crisis no espera hasta las PASO. La aceleración inflacionaria hace que el clima social sea antitético con esta idea de que esperemos hasta las PASO. Falta una eternidad hasta agosto. Hasta agosto, ¿te das cuenta? Y eso explica, me parece, o es una de las causas que explica la caída que está teniendo las encuestas Juntos por el Cambio y el crecimiento por un costado de Javier Milei. Exacto. Que cosecha de ese descontento, de esa percepción de la gente, esa irritación que hay respecto de la falta de reacción de la dirigencia política ante un problema que cada vez se va agravando más, como el de que es un problema mucho más grande que el de la inflación, pero en el cual el termómetro es la inflación, ¿no? Esto da como un indicador para tratar de entender cómo funcionan las lógicas de la política en el medio de la crisis, ¿no? Recién vos conversabas sobre la situación económica. En fin, el corazón de la crisis es la situación económica, lo difícil que está. Pero ¿con qué lógicas afronta la política eso? Por lo menos el gobierno no tiene ninguna lógica. Bueno, vos fíjate, tiene una lógica muy enrevesada, porque lo que claramente tendría que ser su orientación, su brújula clarísima, es asumirse como un gobierno de transición que va a entregar el mando el 10 de diciembre. Esa debería ser su lógica, ¿no? Claro, pero es de una cabeza pensante, esta gente no funciona así. No funciona así. Fíjate vos, tenemos ejemplos muy concretos de que funciona de una manera totalmente distinta. Sergio Massa, el ministro de Economía, asumió con la imagen, promoviéndola él, de superministro, de que podía manejar casi toda la botonera del tablero económico para acomodar, estabilizar la economía. Debería asumirse como el ministro de una transición, un poco como el Lacunza de Macri o el Remelnikov de Duhalde, o sea, un ministro que tiene en la cabeza cómo estabiliza el barco para poder entregarlo el 10 de diciembre en condiciones mínimamente normales. Pero Massa no piensa así. La prueba de que no piensa así es que todavía se concibe a sí mismo como eventual candidato. Claro, él piensa que es el único candidato que tiene. Alguien que ha fracasado. De hecho, él mismo tuvo declaraciones donde dijo, bueno, que voy a usar una palabra de origen prostibulario, pero que él la ha legitimado y la Real Academia también, dijo, no, este gobierno no se banca un quilombo más. Exacto. Referido a que la política no puede desordenar más el problema económico porque la economía ya está al borde de un estallido. Y el presidente dijo, si no, somos unos energúmenos, dijo también. Pero Massa le agrega un quilombo más, claro, que es su propia candidatura. Claro, es más, la negociación que le está llevando con el Fondo Monetario, para ver si es que puede haber algún tipo de auxilio adicional a los que ya ha recibido la Argentina para poder llegar hasta el 10 de diciembre, yo me imagino la evaluación que hacen los técnicos del fondo. ¿A quién le están dando esos dólares? ¿Al ministro de la transición Massa o al candidato Massa para que se lo gaste en campaña? Claro, ese es el tema. Lo que pasa es que si llegaran a venir esos 10.000 millones de dólares, es para pagarle al fondo.
Es una engaña pichanga. Pero también con un pedido de excepcionalidad para poder manejar las crisis cambiarias, utilizar ese refuerzo de reservas para sí, eso fue parte del acuerdo que firmaron vez pasada. Exacto. Entonces, Massa, la lógica de Massa es, yo debería ser ministro de la transición, pero el Massa candidato le agrega un quilombo más a la crisis. Bueno, pasemos al presidente de la Nación. El presidente de la Nación le dice indirectamente a Massa, yo he renunciado a mi candidatura porque me tengo que poner en el tema de la inflación, a gestionar con el tema de la inflación. Un poco tarde, pero bueno, dice algo sensato. Dice, yo no podría estar tratando de equilibrar el barco de la inflación si fuese candidato. ¿Para quién va ese mensaje? Para Massa. Entonces, está bien, tiene lógica lo que dijo Alberto Fernández. Le está diciendo a Massa, no le agregues con tu candidatura un conflicto más al gobierno. Pero acto seguido, ¿qué hace el presidente Alberto Fernández? Prende la luz roja de la Cámara en la cadena nacional y se tira contra la Corte Suprema de Justicia, generando un conflicto institucional de primera magnitud. Pero o sea, él le agrega un quilombo más a una situación que ya es explosiva. Claro, porque cada uno de estos hechos que se vienen sucediendo, lo que pasa es que superan nuestra capacidad de asombro. Es así. De golpe, de buena primera, pasando 5 días para las elecciones, sale la Corte Suprema de Justicia de la Ciudad y después sale el gobierno a cuestionar a la Corte diciendo que es parte de la oposición. ¿Por qué sale a cuestionar a la Corte? La Corte tuvo dos expedientes a fallo, el de San Juan y el de Tucumán, donde estaba cantado que iba a tomar la resolución que tomaron. Sí. Tan cantado estaba. Ese fue un lance que se tiraron Juan Mansur y Sergio Uñac para ver si si pasa, ¿no es cierto? Pero sabían de entrada que eso era muy frágil. José Luis Gioja, ex aliado de Uñac en San Juan, dice, se lo dijimos en todos los idiomas, esto no iba a pasar por la Corte. O sea, no es un problema que la Corte se ponga a poner en riesgo ni en rehén la democracia, como dice el gobierno. La Corte falló como tenía que fallar, es su obligación fallar en ese sentido. La prueba de que es así es que Uñac se bajó, Mansur buscó el atajo que ya habían previsto antes, pues tienen un lance yendo a ver si se podían perpetuar de esa manera. Pero mira, hago una digresión y se ha visto en cuanto a análisis. Mira cómo se dio en San Juan, ¿no? Es decir, que la intendencia es de Juntos por el Cambio y votan muy bien a favor del gobierno en las legislativas, ¿no? Así que el que venga en reemplazo de Sergio Uñac, que se vaya poniendo las pilas. Porque ya vamos a llegar a la lógica de los gobernadores. Estamos en la lógica enrevesada de Massa, en la lógica enrevesada de Alberto. Veamos la lógica enrevesada del tercer factor de poder central que tiene el gobierno, que es Cristina Kirchner. A Cristina se subió al cuestionamiento que hizo Alberto Fernández contra la Corte. Pero a Cristina Kirchner no le importa tanto la Corte, la función política de la Corte en el control de constitucionalidad, que es su deber, está en la Constitución, ¿no? Sino que le molesta la función jurisdiccional de la Corte. Es como tribunal de última instancia en determinados casos relevantes. ¿Qué casos relevantes? Los de ella, obviamente. ¿De ella? ¿Qué te parece? La transición política para Cristina Kirchner no es entre un gobierno y otro. Es entre la condena y la tobillera. Esa es la verdad. Sí. Ese es su norte político. Y todas las acciones que va tomando, en orden a buscar una retirada mínimamente ordenada en el territorio bonaerense, eventualmente con alguna candidatura suya que traccione, tiende o está orientada, digamos, por ese vector principal que es su situación, sus deudas pendientes con la justicia. Esa es la lógica de Cristina Kirchner. Como vemos, no le importa generarle un quilombo más al gobierno. ¿Por qué? Porque en el medio está... Ni al pueblo argentino. Obviamente, ¿no? Ese sería el razonamiento central, ¿no? Porque no es solamente el gobierno, sino lo que el gobierno deshace y cómo afecta a la gente. Vamos a la lógica de los gobernadores. Los gobernadores tomaron una decisión hace mucho tiempo, que es despegarse de esto. ¿Pero qué te parece? Ya, los más lerdos en el segundo semestre del año pasado terminaron de despegarse, se fueron abriendo, desdoblaron el calendario, hicieron no una, sino varias maniobras de estrabes y amarres, regreso a la ley del EMA, colectoras, acoples. Si vos preguntás cuántos candidatos hay en Tucumán, no te alcanza la imaginación para ver lo que hay en el altísimo nivel de fragmentación en que han convertido las internas políticas ahí. En fin, los gobernadores hicieron también su propio repliegue. Tienen una lógica donde dicen, yo para preservarme del gobierno nacional y del arrastre negativo del gobierno nacional, yo me despego todo lo posible. Ahora bien, ¿con cargo a quién se despegan? ¿Quién es el financista de última instancia que está generando esa autonomía
que en otros contextos sería sana, de las provincias respecto del poder nacional. Bueno, las provincias hace rato que vienen con con superávit o con su depósito, con su buen plazo fijo puesto en el sistema financiero. Efectivamente. La mayoría en dólares, que nadie sabe dónde están. Hay una estimación muy Sí, son las muy incongruencias poco de este país. rigurosa, que dice que son unos 3.000 millones de dólares Sí, que efectivamente. tienen los gobernadores ahí, Un gobierno nacional quebrado y provincias que son los superavitarias. principales accionistas del dólar bolsa, del dólar MEP, digamos. Y sin embargo, después le piden al Banco Central reservas de las que el Banco Central no tiene para pagar sus deudas. Es decir, los gobernadores, la lógica de los gobernadores, mayormente justicialistas, es: yo me despego del gobierno nacional, eso tendría alguna sensatez, pero con cargo al gobierno nacional, es decir, con la billetera del Banco Central. Si vos ves y articulas todo esto, la lógica de Massa, la lógica de Fernández, la lógica de Cristina y la lógica de los gobernadores, es decir, realmente, lo único que genera la política desde ese lado es aceleración de la crisis. Y Pasemos- descreimiento de la gente. Pasemos un ratito al espacio de la oposición. Lo que decíamos al inicio. Juntos por el Cambio está convencido que la única forma de ponerse de acuerdo es ir a una primaria. No sé de dónde sacaron ese dogma. Hay 1000 formas de ponerse de acuerdo y no necesariamente una primaria. Voy a hacer un contrafáctico. Supongamos que la dirigencia principal de Juntos por el Cambio, digamos, Larreta, Bullrich, Macri, Vidal, Morales, Macri también. Cornejo, sí, Mauricio Macri, ¿no? Eso. Sanz, Lilita Carrió, Manes, en fin. De un día para el otro se pusiesen de acuerdo y le dijeran a la sociedad argentina: hemos unificado una propuesta. Este es nuestro candidato a presidente, este es nuestro candidato a vice, el gabinete va a ser conformado más o menos con este criterio. Estos son nuestros principales candidatos para el Congreso, para sostener en el Congreso el proyecto del gobierno. Uno diría, bueno, sería un razonamiento de estadistas o gente con aspiración a ser políticos con criterios de estadistas, que ven que la crisis no da para más, que no se puede seguir especulando con, bueno, que la crisis espere hasta que las PASO lleguen. Ese es el mensaje que está dando Larreta, que está dando Bullrich, que está dando Mauricio Macri, que está dando el radicalismo, que está dando la coalición cívica. En buena parte eso explica el crecimiento de Javier Milei. Porque la irritación que genera ver a esta lógica de la política que va Lo que pasa a es que contrapelo de la crisis. Además, Milei es uno. Es uno. Claro, no tiene debate. Es- Y eso hace, para ser justo y poner una mirada genérica con la misma vara, eso hace que florezcan debajo de la propuesta de Milei ideas que sabemos bien que son inviables. Es decir, Milei canaliza la bronca, expresa la irritación, expresa el enojo, pero las propuestas son claramente inviables. Hay una con la cual él ha logrado instalar un debate, que es el tema de la dolarización. Sí. Absolutamente imposible en el país. Sí, yo diría que está bien, está logrando un gran predicamento en generaciones jóvenes que no han tenido la experiencia ni siquiera de la última crisis, la del corralito, porque se acordarían de las cuasimonedas. En la experiencia más cercana, parecida... Aquí en Córdoba teníamos 5 monedas. Claro, la experiencia más cercana a una dolarización, que fue la convertibilidad, no fue una dolarización estrictamente, pero fue parecida, digamos, una paridad, ¿no? Cuando eso se tornó insustentable, cuando se terminaron las joyas de la abuela para sostenerlo, sin reducir el déficit, la reelección, intento de reelección de Menem, cuando se terminó el financiamiento externo y eso se hizo inviable, empezaron a florecer no un peso, sino patacones, lecor, lecopit. Todo, lo que hubiere. Es decir, solo la memoria de lo que ya nos pasó en la última gran crisis que tuvo este país, que fue con la caída de la Rúa, bastaría para decir que lo que dice Milei de la dolarización es una falsedad. Pero claro, eso no está estrictamente en debate en términos técnicos, porque lo que la gente mira es esta otra cosa que estábamos haciendo referencia recién, es esa lógica enrevesada de la dirigencia política que sigue ensimismada en la burbuja de su internismo, mientras la crisis te lleva del 6 de inflación al 7, del 7 al 8, del 8 al 9 y no sabemos a dónde termina.